Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Oliver odiaba que le llamaran vago, mendigo o vagabundo. Prefería el término socialmente neutro de artista libre. Se había sentido así mucho antes de estar en la calle. ¿Qué era realmente un vagabundo? Es que vivir entre cuatro paredes le agobiaba. Además, realmente era un artista. Antaño sus cuadros eran populares y demandados. En aquellos tiempos gloriosos, incluso realizó varias exposiciones de cámara en pequeñas galerías. Una docena de críticos calificaron las obras de significativas y un par más de repugnantes pomadas. En aquel momento, al artista le daba igual lo que dijeran de él unos infradotados. Los clientes pagaban sólidos honorarios por los retratos, que Oliver, en su acertada expresión, escribió el tacón de una pata de gato. No es que se bañara en dinero, pero la necesidad no lo sabía, y gozaba de amplia fama en círculos estrechos. Sin embargo, la fortuna es caprichosa. Y después de muchos años de auge, después de la fama mundana y la riqueza relativa siempre puede venir un periodo de olvido. Para Oliver, ese tiempo se alargó. Primero mandó a paseo a un galerista que toleraba todas sus payasadas y captaba clientes. Esto es lo que George, el artista, dijo ese día. Me estás robando literalmente. Me estás obligando a entrar en una especie de canal en el que estoy apretado. Me voy libre, ¿me oyes? Lo que dijo George, Oliver no lo recordaba. Luego dio un orgulloso portazo, abandonando su apartamento. Dejó a su avergonzada esposa y a sus hijos, que para entonces eran relativamente maduros y estaban cansados de sus payasadas. Y se fue de viaje libre. Al principio todo iba bien, su propio estudio, clientes, modelos. Y vino, todo un mar de vino, en el que empezó a atragantarse de vez en cuando. «Volverás conmigo», le gritó Helga, su legítima esposa, cuando se marchó con una pequeña maleta. «¿Volverás arrastrándote de rodillas?» «Lo haré», respondió Oliver con una sonrisa. «Eso es lo que eras antes de mí, ¿eh? Una simple dependienta. Y ahora, la mujer de un artista. Suena orgulloso, ¿verdad?» Al dejar a Helga, el artista libre sonrió. Nunca luchó en absoluto, cortando puentes. Es solo que la vida en un matrimonio, en una galería, le estaba pesando. Sobre todo todas esas convenciones, dormir en casa, ser fiel a su mujer, no llevar al apartamento de las mujeres favoritas. No vender cuadros de Nageco a clientes al azar y no exponer en otras galerías. Por supuesto, la esposa podía tolerar esto al principio de su vida juntos. El estilo de vida de Oliver le parecía bohemio y demandaba respeto. También lo veía como un genio. Pero poco a poco el artista de espíritu libre se convirtió en una figura demasiado voluminosa para su modesto apartamento del tercer piso. Tenía techos altos de más de 3 metros, pero ni siquiera eso bastaba para el vuelo del alma. La galería, que le reportaba buenos ingresos, también se volvió demasiado estrecha. Se veía a sí mismo como una estrella emergente de la pintura mundial, pero los contornos eran fantasmales. Iba a conquistar París, Berlín, Madrid, una por una. Y lo habría hecho, de no ser por una morbosa adicción al alcohol. Así que abandonó tanto la galería como el apartamento, donde incluso pensó en salir por la ventana. Pero el tercer piso es demasiado pequeño para ese vuelo, que a veces se permiten hacer los creadores de una vida saturada. Por eso Oliver no salió por la ventana, sino por la puerta, y lleva 10 años vagando por el mundo. «No eres un vago», le dijo otro conocido ante una botella de vino barato. «Eres el mejor artista del mundo». «No», respondió coquetamente Oliver. «El mejor,
pero no del mundo, sino del país. Eres un genio, continuó el conocido, disfrutando de una copa a costa ajena. No, no, en absoluto, objetó el artista. No soy un genio, sino sobresaliente. Pero solo para encontrar mis pinturas, pinceles y bocetos. Los conocidos ocasionales no se quedaban con el más tiempo del que quedaba dinero para comida y bebida. Cuanto más envejecía Oliver, cuanto peor aspecto tenían sus dientes y su pelo, menos mujeres se mostraban dispuestas a acogerle y modelar para él. Y ahora la idea de volver a Helga ya no le parecía tan aterradora. Sobre todo porque sabía que la mitad del piso aún le pertenecía y que podría encontrar trabajo como decorador. O de pintor, en el peor de los casos, sabía trabajar con grandes volúmenes y además le gustaba. Pero su orgullo no se lo permitía. Esta cualidad, sin la cual es impensable alcanzar el éxito en cualquier campo, se convierte poco a poco en un yugo. Una carga que lo arrastraba hasta el fondo, a un charco de vino y vicios. Aquella mañana, la ansiedad del médico jefe estaba en su punto álgido. Su mejor cualidad es la intuición. Funcionaba bien en el diagnóstico, pero no ayudaba en absoluto en la gestión. Tenía un sentido intuitivo de cómo era una persona. Pero no siempre entendía qué hacer al respecto. Por eso, cuando sonó el teléfono en su despacho, ya se dio cuenta de que no iba a recibir buenas noticias. Lamentablemente, tenemos que despedirnos de usted, dijo sin preámbulos la aterciopelada voz al otro lado del hilo, que no toleró objeciones. ¿De verdad? Andrew se sobresaltó. ¿Por qué? Eres incapaz de limpiar el hospital, dijo la voz. Hace meses que no se ejecutan nuestras órdenes. Me atrevo a discrepar, dijo el médico jefe, aflojándose la corbata. En principio, si iba a discutir con el interlocutor, era solo por pro forma. De hecho, se alegró de la inesperada libertad. El hospital estaba en perfecto orden. La tasa de ocupación es inferior al 90%, la tasa de recurrencia es muy baja. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la tienda de rituales cerca de la entrada principal?, preguntó la voz. ¿Cuántas quejas tenemos que escuchar antes de llegar a tu mente? O al menos a tu corazón. ¿Qué significa tolerar? El antiguo médico jefe se quedó perplejo. Una tienda ritual para el hospital es todo un acontecimiento. Allí la gente puede comprar todo lo que necesita si algo va mal, y en general. ¿Qué está insinuando? Yo, intervino la voz. Deberías habérmelo dicho hace un mes. Silencio. Andrew realmente no podía ni le gustaba dirigir. De todos los asuntos se encargaban sus adjuntos, a los que daba plena libertad de acción. De hecho, fue él quien puso en marcha la funeraria de algún astuto empresario. Pero el hospital recibía dinero por el alquiler y también, según la firme creencia de Andrew, la proximidad de una institución de este tipo debía disciplinar a los pacientes. Te doy una última oportunidad, dijo la voz. Me convencieron de despedirte por incompatibilidad con tu puesto, pero comprenderás. No podrás. Capto la indirecta, informó Andrew alegremente. Es muy fácil. Escribiré una carta ahora mismo. Pero no olvides que soy una persona materialmente responsable. ¿A quién transferiré el hogar? ¿Y si a la nueva persona le falta algo? Por eso no te preocupes, aseguró la voz. Haz un inventario y deja el negocio. El nuevo médico jefe no es de tu incumbencia. La voz colgó. Andrew suspiró, no era así como había imaginado su marcha. De hecho, incluso mejor. No habría procedimientos, despedidas fastuosas ni lágrimas de añoranza. Escribiría un comunicado, dejaría sus llaves y adiós. No veía la hora de volver a ejercer la medicina. Mejor aún, ir a algún pueblo remoto con 10 casas y tratar allí. Ahí es donde está la vida. Ahí es donde están los verdaderos retos. Dirigir un gran hospital le gustó al principio,
pero poco a poco todo el placer se fue al traste. La mitad del tiempo lo único que hacía era firmar papeles y atender las quejas de los pacientes descontentos. Christopher, dijo Andrew, pulsando el botón de llamada. Christopher, baila. Vas a tener un nuevo jefe. En septiembre puede hacer buen tiempo, pero es mejor no arriesgarse. Por eso Oliver llevaba chubasquero, nunca se sabe cuándo va a empezar a llover. Pronto llegaría el invierno, así que el artista libre tenía que encontrar un hogar temporal. Tenía una opción en mente, su otrora buen amigo, al que no llamaba artista, sino artesano. Para pedirle ayuda, tuvo que pisar su propio orgullo. Tras dirigirse al sector privado, atravesó la verja abierta sin timbre y llamó a la puerta de la casita. Tras un par de minutos de espera apareció en el umbral un amigo, cuya cara no podía calificarse de complacida. «Hola, Vance», dijo Oliver cortésmente e hizo una reverencia, parándose en el umbral de la puerta ante su viejo amigo. «¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Pasaba por aquí y se me ocurrió pasarme a ver cómo estabas. Voy a ver si has restaurado el cenador que destruí la última vez debido a mi grave negligencia». «¿Qué desea?», respondió el hombre con brusquedad. «¿Quieres volver a convertirme en un cerdo? ¿O toda una granja de cerdos, eh?» Con Vance en el pasado, tenían una larga colaboración. Ambos artistas habían tomado caminos muy diferentes. Si Oliver buscaba realmente la libertad concentrada, Vance buscaba el enriquecimiento. Si Oliver estaba solicitado por las mujeres y se inspiraba en ellas, Vance nunca fue realmente amado. Esta información, por supuesto, había que tenerla en cuenta y guardársela para sí. Pero el artista libre no podía. En la última velada creativa, que se convirtió en una banal fiesta, Oliver le contó a Vance todo lo que pensaba de él. No guardó silencio sobre la avaricia de su camarada, que no una docena de veces le ayudó económicamente. Y por último quemó la glorieta tallada, admirando las llamas de su elemento favorito. Fue hace unos 6 meses, y desde entonces la entrada a la hospitalaria casa del viejo camarada estaba cerrada. «¿Me gustaría pasar la noche?», preguntó Oliver, como si nada hubiera ocurrido. «Ir a su casa de baños. Me gustaría hacer pasteles en tu encantadora estufa. Por cierto, ¿has montado el tandur como había soñado?». «Eso es un rollo», contestó Vance, sin apartarse de la puerta. Oliver buscaba una forma de salir adelante, de sentarse en el sofá del salón, y así ni Dios sería capaz de echarle. «¿Por qué no metes a mi hija pequeña en la cama? ¿Para mantener calientes tus viejos huesos?». Teniendo en cuenta la edad de los artistas, y que cada uno de ellos se acerca a la sexta decena, la propuesta no parecía tan vulgar. Y la hija hace tiempo que maduró y sobremaduró. Tenía 30 años, y Vance había perdido la esperanza de sacarla de su hogar creativo y meterla en el matrimonio de otra persona. «Lo siento, amigo», dijo Oliver. «Aquella vez exageré. Me equivoqué, fui grosero, antipático. Defraudé a un hombre que debería haber estado orgulloso de conocer, y yo. El artista puso los ojos en blanco y se llevó el codo de la mano a la cara, mostrando un sincero remordimiento. «¿En serio?», se maravilló Vance, pasando a susurrar. «¿Solo aquella vez? ¿O solo piensas en mi amistad cuando necesitas un lugar donde dormir y un trago?». «Bueno, y todas las veces anteriores a esa», aceptó el artista libre. «Sí, tienes razón, no sé valorar ni la amistad ni el amor. He traicionado 100 veces a las personas a las que debería haberme aferrado. Debe de haber un defecto en mi alma, en algún lugar de mi corazón, un pequeño demonio que me está minando por dentro». «Dios mío, qué discurso». Vance lo admiró insinceramente y se salpicó las manos. «Pero he perdido la cuenta del número de veces que has dicho algo así. ¿10? ¿20? Ya era hora de que pensaras en otra cosa». «Vance, tienes que entenderlo», suplicó Oliver.
Se acerca el invierno y no tengo a dónde ir. ¿Así que quieres volver a quedarte conmigo hasta la primavera? ¿Para eso has venido hasta aquí, dando vueltas con tus botas gastadas? Por supuesto. Se alegró Oliver. Tomó el tono áspero como un acuerdo tácito. Lo pasaremos muy bien. Escribiré una docena de artículos para ti. Podrás venderlas y ganar un buen dinero. Mi nombre aún se recuerda y mis cuadros esperan, ¿verdad? Por supuesto, Oliver estaba siendo deshonesto. Había empezado varios medios en el estudio de su amigo a petición propia, pero nunca había terminado ni uno solo. Y dada su técnica específica, era poco probable que alguien hubiera conseguido completar los proyectos. Además, Oliver se negaba en redondo a pintar exactamente lo que exigía el dueño de la casa. Y la mancha resultante difícilmente se vendería por buen dinero. Si acaso. No estropees mis lienzos y pinturas. Vance estaba indignado. Estaba dispuesto a perdonar a su camarada una vez más, pero la mención de los encargos incumplidos fue la gota que colmó el vaso. Era él quien tenía que trabajar día y noche en el taller para cumplir los plazos. Era un hombre demasiado servicial. Por el amor de Dios, por favor, no toques los pinceles de mi casa. ¿Así que me dejas entrar?, preguntó Oliver con una sonrisa. Interpretó a su manera el estado de ánimo de Vance. Podría decirte muchas cosas, ¿sabes? Pero tú eres mejor con la lengua. Nunca podría hacerlo. Así que simplemente, no, dijo el antiguo camarada y cerró la puerta en las narices de Oliver con un fuerte portazo. Este mundo nunca había sido tan cruel con un artista independiente. Si hasta su mejor amigo le dejaba solo en las frías calles, ¿en quién podía confiar? Claro que era injusto con Vance. Demasiado a menudo le llamaba barriobajero, sin talento, imitador, oportunista, lienzo. Se burlaba de sus lienzos por encargo. Se reía de la forma en que el propio Vance hacía los marcos con una sierra de inglete y extraía así un penique extra del encargo. Vaciaba el bar de su casa con tal rapidez que el propietario tenía que esconder el vino y el coñac en escondites de la parcela. Pero Vance sabía que esa era la naturaleza de Oliver. Podía haberlo aceptado, podía haber mantenido la boca cerrada. El aire libre es precioso en verano. Si tu salud es más o menos buena, si no necesitas demasiado para ser feliz, siempre puedes encontrar comida y bebida. Pero en invierno. En esta época del año, Oliver solía dirigirse al sur, donde buscaba refugio e inspiración. Esta temporada, se había ralentizado y ya no era capaz de huir del invierno. Solo le quedaba una cosa por hacer. Había un puente alto pero bajo que conducía a la ciudad desde el sector privado donde acechaba la casa de Vance. Era una distancia que había recorrido en su juventud. Pero ahora, a sus 59 años, no era fácil caminar los kilómetros de más. Al llegar a la mitad del puente, Oliver se acercó a la barandilla. Miró a su alrededor. Estaba cansado, endemoniadamente cansado. La respiración entrecortada, las sienes frías, todos los signos de un corazón envejecido. Abajo corría el río eterno, caudaloso, inquieto. Por alguna razón le recordaba a Vance, igual de diligente, pero demasiado predecible. Cavaba un nuevo canal y el agua fluía por él, sin hacer preguntas. Oliver era diferente. Con dificultad lanzó su pierna levantada por encima de la barandilla. Y empezó a escuchar los latidos de su propio corazón como un francotirador antes de disparar. Evan había cumplido 35 años hacía un par de meses, el tipo de aniversario en el que crees que sigues siendo joven, pero las enfermeras y los pacientes no piensan lo mismo. La vida seguía, no solo se había formado para ser médico, sino que se había convertido en uno de los cardiólogos más prometedores del mundo. Todo le iba bien, todo le iba bien. Y cuando eres así de brillante y reluciente, es difícil llamar la atención. Tú, Evan, eres un auténtico líder, dijo Jack, un gran funcionario del Departamento de Sanidad.
Un líder natural. Oh, me halagas, replicó el doctor. Solo practico mi juramento hipocrático. Solo miro por mí mismo. Te agradecemos que adoptes la línea de la dirección, continuó Jack. Has hecho un excelente trabajo dirigiendo el departamento. ¿Recuerdas cómo te negaste? ¿Recuerdas las excusas? Insistí, y tenía razón. Pero hoy tengo una oferta que no puedo rechazar. Evan asintió con contención, aunque su sentido médico le decía que no le gustaría la oferta de aquel gran funcionario. Desde que le había echado encima un cubo de halagos, estaba a punto de pedirle algo que no haría en su sano juicio. Que, en principio, podría rechazar, pero... No creo que hayas venido hasta aquí solo para hacerme una crítica favorable, dijo Evan. Aunque agradezco que me vean y reconozcan mis esfuerzos. Cierto, Jack sonrió. ¿Y si te dijera que una ciudad pequeña pero muy acomodada necesita un médico jefe? ¿Un conocido hospital cardiológico? Evan se entristeció de inmediato. Había muchos hospitales en el mapa de su vasta patria. Donde las cosas iban bien, los médicos jefe podían dirigir durante décadas. Y donde había problemas, los jefes cambiaban periódicamente. Y donde no había un verdadero propietario desde hacía mucho tiempo, era difícil construir un sistema desde cero. ¿Qué ciudad?, preguntó Evan, aunque ya sabía de qué estábamos hablando. La ciudad que mejor conoces, sonrió Jack. La ciudad que nos dio un médico tan prometedor y brillante. No, le cortó Evan. Definitivamente no voy a ir allí. La sonrisa nunca abandonó el rostro de Jack. Funcionario experimentado, sabía de qué hilos tirar, qué teclas pulsar para conseguir la melodía adecuada. Y si al doctor no se le podía sobornar con halagos, tenía que utilizar la artillería pesada. Es algo que sabía y le encantaba. Se rumorea que el funcionario bostezó. Que no encuentra textura para su trabajo. ¿Trabajo?, se sorprendió Evan. Sí, para mi tesis, respondió Jack, haciendo gala de una gran conciencia. La consulta de tu departamento de cardiología es demasiado escasa. Creo que podrás hacer tu tesis cuando tengas 50 años, como muy pronto. No lo creo. Bueno, eso si nada cambia en el Ministerio de Sanidad, replicó Evan desafiante. No cambiará, dijo el funcionario. No soy mucho mayor que tú, querido Evan, pero ya estoy convencido de que no merece la pena esperar a que haya cambios. Cualquier cambio no es bueno. Bueno, estoy lejos de los 50, dijo el cardiólogo en tono áspero. Y si realmente quiero, entonces. Pero solo 2-3 años, le interrumpió Jack, en este maravilloso y tan concurrido hospital. Diablos, daría lugar al tipo de disertación que con el tiempo correría el riesgo de convertirse en una tesis doctoral. ¿Una monografía académica? ¿De dónde salen esas matemáticas?, preguntó Evan. Cada vez le gustaba menos el tono de la conversación. Oh, Evan, tengo experiencia, sonrió el funcionario. Yo también soy médico. Tengo un doctorado, por cierto. Sí, eres un médico estupendo, con talento y futuro. Pero si no hay práctica, si no hay líder. En fin, si no hay un guía poderoso que pueda acercarse al consejo. Y si acepto tu propuesta, dentro de 2 años me admitirán en la defensa, le interrumpió Evan. He dicho 3, Jack sonrió. Bueno, si estás tan informado, sabrás que ya me han rechazado una vez, dijo Evan. Es como si tuvieras que esperar 3 años para cumplir todas esas instrucciones de la Junta. Bueno, con buenos resultados, se estiró Jack. Con la persistencia adecuada. Maldita sea, nada es imposible en este mundo, mi querido colega. En 2, repitió Evan en un tono que no admitía objeciones. Y me desafiará a alguien que sabe medicina de verdad. No un farsante. 2 años,
El funcionario saboreó estas palabras como un vino caro. ¿De verdad tendrá tiempo, mi querido colega? ¿Y tendré tiempo para convencer a todos? Trabajaré de noche. En ese caso. La sonrisa de Jack se hizo aún más amplia, lo que parecía contrario a la anatomía. En ese caso tenemos que discutir los detalles. Y elige una fecha en la que estés listo para comenzar tus funciones. Entregaré mis archivos y me pondré a trabajar. El viernes como muy tarde. El funcionario se levantó, ajustándose la chaqueta. Evan odiaba a los trabajadores sanitarios que preferían vestir de etiqueta. Él mismo siempre vestía con lo que se sentía cómodo. ¿Eso es lo que se puede hacer para ayudar a un paciente con chaqueta y camisa blanca? Una última cosa, murmuró el funcionario. Empieza a trabajar en el hospital buscando nuevos ayudantes. Los que tenemos no sirven. Si usted lo dice. Después de su conversación con Jack, Evan se sintió como si hubiera hecho algo inmoral. Debería haber aceptado un traslado a otro hospital, aunque fuera como jefe de medicina. Albergaba la esperanza de que, en cuanto se convirtiera en candidato de ciencias médicas, irrumpiría de inmediato en la vertical del poder médico. Y poner orden allí. Para que los hospitales y policlínicas recibieran no solo críticas, sino también equipamiento y medicinas. Sin embargo, la sensación era enfermiza. ¿Por qué había dicho que vendría al nuevo lugar el viernes? ¿Por qué tanta prisa? Ya era miércoles. Evan fue a la sala de fumadores que había estado evitando durante año y medio. Y allí se encontró con el hombre cuya ayuda necesitaba ahora mismo. Dale un cigarro, le pidió a Carlo, su amigo y colega desde hacía tiempo. ¿Has dejado de fumar?, contestó el médico, sacando un cigarrillo del paquete. Sí, aceptó Evan, encendiéndolo. Y volvió a cogerlo. Me trasladan, mañana es el último día. Ahora serás el médico jefe. Lo he oído, sonrió Carlo. Los rumores corren por el hospital desde hace una semana. Enhorabuena. El humo le quemaba los pulmones. ¿Por qué es el último en enterarse de la noticia? Cuando el gran funcionario del Ministerio de Sanidad había anunciado su llegada, él ya había sospechado la posibilidad de un ascenso. Pero no estaba seguro. Carlo podría haberlo insinuado al menos. No me hace ninguna gracia. Siempre he soñado con ser médico jefe, pero no en este hospital. ¿Alguna razón?, preguntó Carlo. Sí, las hay. Profundamente personales. ¿Es mucho trabajo? No, Evan negó con la cabeza. Hay un paciente ahí, ¿sabes? Uno con el que no quiero cruzarme. ¿Paciente? Carlo se sorprendió. ¿Dónde estás y dónde están los pacientes, Evan? ¿Vas a celebrar el ascenso o no? Solo en un pequeño círculo. Un círculo muy pequeño. Pasaban coches, pero no les importaba un vagabundo a punto de tirarse de un puente. Nadie siquiera redujo la velocidad para gritar aliento. Cuando el pie se puso rígido, el artista libre lo puso en el suelo. Ahora había que esperar a que se le pasara el calambre. En media hora solo un coche patrulla se había detenido cerca de Oliver. El puente, que se alzaba sobre el río, era la principal atracción de la zona. El agua inspiraba a Oliver, que en una ocasión había pintado una serie de paisajes que representaban el encantador lugar. Vamos, salta, le exigió Thomas. Salta, todo el pueblo respirará aliviado. Seguiré adelante. El inspector de policía, si seguía todas las instrucciones, debía entretener y disuadir a los suicidas de saltar al abismo. Y también llamar furtivamente a un psicólogo, para no provocar que la persona tomara medidas decisivas. Pero Thomas se había desviado 180 grados de las instrucciones. Estaba harto de las payasadas de Oliver, que se creía un artista brillante. ¿Por qué no te fuiste?, le preguntó.
No tuve tiempo, respondió el artista. Pues vete volando. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí animándote? En esta época del año, el vagabundo solía abandonar la ciudad e irse a invernar a lugares más cálidos. Y allí cabreaba a la policía local con su incapacidad para vivir en sociedad. Este año todo ha salido mal, lo que significa problemas y más trabajo. Thomas estaba siendo irónico cuando sugirió que el artista saltara, pero era una broma sobre sus deseos secretos. Tienes que entretenerme, objetó Oliver. ¿Cómo si no conocieras las instrucciones? Las conozco, replicó Thomas. Lo sé, por eso voy a enfrentarme a ti mientras nadie mira. Ven aquí, acércate. Oliver siempre estaba desordenando la vida de la gente del pueblo. Sobre todo con sus palabras y sus vulgares dibujos, que el artista consideraba obras maestras. Y no pasaría nada si el vagabundo hiciera algo serio y desapareciera de la vista durante mucho tiempo. Thomas sabía por experiencia que en los centros penitenciarios había mucha demanda de quienes supieran dibujar. No, las payasadas serían de un tipo que no podía esperarse que durase una larga condena de 15 días como máximo. El artista libre no discutió con el guardián y se apartó de la barandilla baja. Levantó las manos, mostrando que se había dado cuenta de su error y había cambiado de opinión. «Lo entiendo», respondió. «Lo comprendo. Gracias a tus sinceras palabras, Thomas, he decidido abandonar mi vergonzoso plan y seguir aportando colores brillantes a esta tierra gris. ¿Puedes llevarme al hospital?» «De acuerdo, sube», Thomas asintió. «Solo en el papel. Y no salgas nunca del hospital, ¿me oyes? El otoño es engañoso. Los sin techo lo saben especialmente bien, puede hacer un calor sofocante durante el día y un frío glacial por la noche. En su ciudad, el abanico de temperaturas era amplísimo. Y mientras que durante el día, en septiembre, algunas personas conseguían tomar el sol e incluso bañarse un poco en el río, por la noche la escarcha en la hierba o en las ventanillas de los coches podía convertirse en hielo. Por eso Oliver tenía tantas ganas de esperar a que pasaran los meses. De lo contrario, tendría que pasar octubre en algún sótano o desván. Durante un tiempo, después de que su mujer le dejara, tuvo un taller que debía calentarse con una estufa de leña. A Oliver le habían dicho cientos de veces que la leña debía cargarse en el horno poco a poco, no calentar la estufa al rojo vivo. Pero, ¿qué sabe esta gente de arte? Una vez, cuando tenía una sesión con una modelo encantadora, se excedió. La modelo no quiso soltarse el sujetador hasta que la temperatura del estudio se acercó a niveles aceptables. Así que cargó la estufa hasta el límite y echó queroseno para asegurarse. Por supuesto, la casa no ardió, los bomberos, que acudieron inmediatamente a la llamada y rociaron a fondo el hogar del fuego, lo evitaron. Pero los 5 pisos por debajo del ático quedaron seriamente dañados por el agua. No solo su trabajo, sino también su orgullo murieron en este elemento. Así que cuando lleguen las heladas, tendrá que buscar la supervivencia en el sótano. Cuando estaba en la cárcel, le gustaba contar al artista después de este incidente. De hecho, por violación de la seguridad contra incendios fue arrestado por solo 15 días. Algunos exaltados de la época querían hacer pagar al artista, pero ¿qué se le va a quitar? Desde entonces, Oliver tenía pánico a los burgueses y prefería calentarse con aguardiente. Al artista le gustaba el hospital cardíaco. El edificio principal tenía 8 pisos, y no solo los lugareños eran enviados aquí. Siempre hay alguien con quien hablar, pelear y beber. Excelente cantina, si sabes ser persistente, te darán bien de comer. El aspecto se estropeaba un poco por la proximidad de la tienda de rituales. Estaba situada en un anexo cercano al edificio principal, como dando a entender que esperaba a los pacientes que no estaban dispuestos a seguir las recomendaciones de los médicos. A Oliver no le importaba la proximidad, pues no temía a la muerte. Tendría que esperar a las futuras heladas, aguantar un poco, y luego ya le esperaría la calle. Por desgracia,
La médica de guardia no estaba dispuesta a compartir sus aspiraciones. Paciente, mantenga el orden, le pidió la mujer. Llevaba 10 minutos intentando explicar al artista libre que convertirse en paciente de un hospital no era tan sencillo. No deberíamos hospitalizarte sin una derivación. No retenga la línea o me veré obligada a llamar a seguridad. Es nueva, ¿no? La amenaza no hizo mella en Oliver. En cuanto el guardia vio al alborotador, se escondió en su cabina y se limitó a mirar por una rendija del suelo. Cerca del registro había una cola decente, el artista estaba impidiendo que los que realmente necesitaban ayuda la obtuvieran. Y yo digo que no deben, sino que están obligados a hospitalizarme, gritó Oliver. Mi salud es repugnante. Mira cómo me tiemblan las manos. El artista estiró la palma de la mano, el temblor era visible a simple vista. Sin embargo, después de tantos años de beber y vagabundear, era un problema relativamente menor. Peor era cuando se trataba de llenar el estómago. Oliver no se había llevado una amapola a la boca desde la mañana, y tenía hambre. Y sediento. Tío, te lo he dicho por última vez, no está permitido, respondió pacientemente la recepcionista. Primero consiga una remisión en la policlínica del distrito. Luego sométase a un examen, hágase pruebas. Y luego, bienvenido al hospital. No tengo tanto tiempo. Gritó patéticamente Oliver. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. ¿Necesito atención inmediata y urgente? A continuación, dijo la recepcionista y se apartó del artista libre. La multitud enfurecida desplazó al anciano hasta el borde mismo del mostrador. Indignado, Oliver siguió haciendo ruido y maldiciendo durante largo rato. Dijo que se había entregado a esta ciudad y a esta gente inmortalizándolas a ambas en docenas de lienzos. Afirmó que había arruinado su corazón preocupándose por el futuro de los lugareños. Como Miguel Ángel, pasaba las noches en el estudio creando obras maestras, arruinando su vista. Pidió al menos vales de comida gratis en la cantina. Pero la gente no le escuchaba y vivía a su aire. Voy a quejarme, dijo finalmente Oliver, deteniéndose ante la caseta del guardia. Iré a ver al médico jefe. Pues vuelve mañana, dijo el hombre. El viernes hay un nuevo médico jefe, ya veremos si te hace caso. ¿Quién ha dicho eso?, preguntó el pintor. La voz le resultaba familiar. Pero no había nadie en la cabina, ni siquiera después de que Oliver se inclinara para mirar dentro. Nadie, respondió el guardia, sin dejar de esconderse. Nadie ha dicho que no haya nadie. Vete de una vez. El sanatorio está cancelado. Y cuando el artista se hubo alejado una distancia prudencial, el guardia se levantó y añadió, ese Walker. Genio moderno, maldito sea. Sin embargo, no se trataba de una huida, sino de una distracción, pues Oliver no iba a rendirse sin luchar. Retirándose a la entrada principal, hizo un último intento de asaltar el edificio. Era una ajetreada tarde de jueves en el exterior del hospital. Si fingía un ataque al corazón de forma lo bastante creíble, le admitirían en el hospital. Todo es cuestión de creerse. ¿Qué aspecto tiene un infarto? Al salir al porche, Oliver chilló de repente, poniendo todo su arte en la voz y los movimientos. ¿Ayuda, gente? Ayudadme. Me estoy muriendo. Oh, adiós, patria. Y se desplomó de rodillas. Al parecer, la acción repentina, el hambre y la sobriedad forzada le habían mareado mucho. Oliver sintió que realmente no se encontraba bien, empezó a tragar aire como un pez. Los sonidos empezaron a alejarse, y la imagen primero se volvió verde y luego tenue. Se agarró a la barandilla con todas sus fuerzas, pero sus debilitados dedos no lo consiguieron. ¿Está enfermo?, preguntó la mujer, de pie frente al artista libre. ¿Está realmente enfermo? Con calma, ciudadano, con calma, dijo el guardia.
Corrió hacia Oliver con el hombre más experimentado, el zavcoz local, el médico jefe adjunto de la parte económica. Ahora el médico dirá. Tranquilo, soy médico, dijo el tendero y fingió tomarle el pulso. El hombre conocía demasiado bien a Oliver, el artista libre había pasado un par de años en el pabellón de su planta, convirtiendo la sala modelo en una comuna artística. Y luego se había mantenido dado de alta durante mucho tiempo, fingiendo infartos de vez en cuando. Cuando el superintendente cogió la mano sucia del vagabundo, aparentemente para tomarle el pulso, enseguida quiso desinfectarle las palmas. El pulso está bien, dijo el hombre a la multitud. No quiso comprobar el resto de su cuerpo. Es un farsante que hará que la gente normal se quede sin sitio en el hospital. Tú agarra las piernas, yo agarraré los brazos. El guardia y el tendero arrastraron al mendigo hasta la esquina, donde era mucho menos visible. No es nada, pensó Christopher. Se tumbará un rato y luego desaparecerá. Sin embargo, ¿cómo se ha metido en el papel? En efecto, Oliver no emitió ni un solo sonido mientras lo arrastraban, aunque el camino estaba a una distancia decente. La cabeza del artista estaba echada hacia atrás, por lo que los hombres tuvieron que ir con cuidado. ¿Qué te pasa, impostor?, dijo el guardia más audaz mientras depositaban a Oliver en el pavimento. Nada que decir, farsante. El artista se limitó a murmurar algo ininteligible. Su conciencia no le había abandonado, pero estaba muy nublada. E incluso el sentimiento de resentimiento hacia quienes deberían haberle ayudado y salvado estaba embotado. Pensó que si se trataba de la muerte, no era para tanto. No era doloroso en absoluto, y apenas daba miedo. Siempre había soñado con conocer a un creador y pedirle su opinión sobre sus propias obras. Si eran obras maestras o cursis. Hay varias razones por las que una persona no quiere volver a su ciudad natal. La principal es el posible encuentro con gente a la que no quiere ver en absoluto. Evan se ha dedicado de lleno a la medicina, un noble empeño. La cardiología es uno de los campos más desafiantes, pero también uno de los más prometedores. Comenzar con un nuevo paciente era como caminar por un campo minado. Pero un error aquí no le costó la vida al médico, sino a su pupilo. Al fin y al cabo, mueren más personas por problemas de corazón y presión arterial que por conflictos armados. No se trataba solo de salvar vidas, el sistema cardiovascular fascinaba tanto al médico que lo veía como un modelo del universo. Evan podía hablar durante horas de cómo está organizado este órgano, porque la gente se asfixia y lo importante que es mantenerse sano. Pero su pasión por la medicina tenía un inconveniente: a los 35 años, no tenía nada aparte de una carrera vertiginosa. Ni aficiones, ni hogar, ni mujer, ni hijos. La soledad le agobiaba a veces, pero no le faltaban posibles admiradoras. El motivo de la soledad y la reticencia a regresar a su ciudad natal están estrechamente relacionados. Toda su infancia transcurrió entre los constantes escándalos de su madre y su padre. Al final, su padre se marchó dando un sonoro portazo, que su madre nunca le ha perdonado. Sí, el carácter de papá era muy difícil, pero mamá tampoco era precisamente fácil de llevar. Así que, Carlo, dijo Evan, llenando pequeños vasos con coñac. No bebamos demasiado, ya sabes, es mucha tensión para el corazón. Vamos, replicó su colega y antiguo subordinado. Una vez a la semana, está bien. Carlo, me estás molestando, dijo Evan, deliberadamente serio. El coñac solo puede consumirse en pequeñas dosis, saboreando la noble bebida. Y vigila tu tensión arterial y la función hepática. Parece un brindis, sonrió Carlo y bebió un sorbo de su copa. Con motivo del traslado, Evan destapó una botella de coñac raro y caro, que le había regalado un paciente agradecido. Te envidio, suspiró Evan. Lo tienes todo. Y una mujer, y un hijo, y una hija. Y lo más importante, ninguna ambición. No quieres ser el jefe del departamento ni el médico jefe adjunto.
¿Cuál es tu secreto? Es sencillo, Evan. Respondió Carlo. Piensa en ti, piensa en ti. Harás indicadores para el ministerio. Harás el trabajo, reducirás la tasa de mortalidad. Puedes hacerlo, Evan, no lo dudo ni un segundo. ¿Qué ganas con eso? ¿Simplemente vas a entregar tus habilidades a estos marcos? ¿Su apellido, sus genes? Carlo señaló una pared colgada de certificados de reconocimiento y diplomas. A su alrededor se amontonaban los certificados de los numerosos cursos a los que había asistido Evan. Si había que creerles, no había campo en cardiología que no se prestara a un médico con talento. Te equivocas, dijo Evan, llenándose las gafas. No hago todo esto por el ministerio, lo hago por mí. Conseguiré mi tesis y luego viviré. Me casaré. No me lo creo, Carlo negó con la cabeza. ¿Para qué necesitas una esposa? Sabes hacerlo todo tú solo. Creo que podrías sacarte un apéndice tú mismo. Como los exploradores polares. Y sin anestesia. Bueno, te estás pasando aquí, agitando la mano. ¿Tendré hijos? Tendré hijos. Tienes que elegir una esposa de pediatría. O enfermeras. Estuvieron sentados 2 horas más, recordando casos de su rica práctica médica. 3 años pasaron volando como un día. Evan no se quedaba mucho tiempo en ningún sitio, porque mudarse le resultaba fácil. Si no tienes casa ni familia, es fácil mudarse. Se trata de ascender y avanzar. Lo principal que había aprendido de su padre era a contenerse contra su voluntad. Hubo tantas veces en su vida en las que quiso decir lo que pensaba de la otra persona. Humillar, herir, ironizar. Pero la medicina te enseña a no herir los sentimientos de los demás, recordándote cada día que no eres eterno. Evan se dio exactamente un día para las entregas y el embalaje. Eso debería ser tiempo suficiente para empaquetar cuidadosamente sus certificados y elogios en una caja y sus cosas en otra. La salida del cascarón físico llevó más tiempo. Tumbado en el frío suelo, el artista libre seguía sintiendo el soplo del viento, y un insecto le picó dolorosamente en un dedo. Pero el anciano no se movió y esperó obstinadamente el paso a una nueva dimensión, que tanto tiempo llevaba esperando. En cuanto las últimas fuerzas abandonaron a Oliver, un ángel bajó volando hacia él. «Mira, es él». «Caminante», gritó la voz de una niña. «Es él». Oliver abrió mucho los ojos. No, no era un ángel, era una niña. También había un chico con ella, que no era tan expresivo. Caminaban juntos, por una ciudad extraña, como deben hacer los aventureros. Y a juzgar por el hecho de que nunca antes había visto a esta pareja por las calles, eran recién llegados. Sí, los buscadores de colores e identidades a veces deambulaban por su ciudad. «Ayuda», pidió Oliver. «Ayúdame a sentarme». «¿De verdad eres Walker?» La chica no paraba. «Hice un trabajo trimestral sobre tu pintura». «De verdad», asintió el artista. Los chicos lo sentaron y lo apoyaron contra la pared. «Debe». La chica le tendió servicialmente una botella de agua, pero Oliver movió la cabeza negativamente. Y señaló la mano del tipo que sorbía una cerveza. «Cuando vienes a una ciudad extranjera, aquí todo sabe mejor, incluso esta vulgar bebida». El joven se lo pensó un momento, pero le dio la botella al viejo. Este chupó literalmente del cuello y se echó hasta la última gota. «Oliver, ¿estás enfermo?», preguntó la chica. Resulta que no solo los turistas raros, sino también los interesados en el arte, se han paseado por su ciudad. Y en el indigente sin nombre que yacía cerca de la pintoresca calle, reconoció al artista. «¿Llamo a un médico?» «No, no, mi alma», respondió Oliver. Se alegró de ser conocido y recordado. «Tumbado aquí, a la sombra de la calle, he estado calibrando la perspectiva.
Buscaba inspiración para mis nuevos cuadros. Ya ves, dijo el joven, dirigiéndose a la angelical muchacha que no podía pasar del propio Walker. Ya te he dicho que no es más que un vagabundo tirado por ahí. Y tú, malo para el artista, malo para el artista. Peter, ¿qué eres? Le siseó la chica. Me estás avergonzando. No hagas caso, es solo una broma. Estas palabras ya iban dirigidas a un nuevo conocido, al que antes solo había visto en las páginas de un raro catálogo de cuadros. No es nada, los artistas se acostumbran rápidamente a las críticas, dijo Oliver, aunque las palabras de Peter le dolieron. ¿Cómo me has reconocido, alma mía? Solo hay un artista famoso en esta ciudad, se encogió de hombros la muchacha. Además, recordé enseguida ese anillo en mi dedo índice. Oliver se miró la mano. Efectivamente, su talismán, su seña de identidad, le había acompañado durante toda su carrera, tanto en su rápido ascenso como en su interminable caída. La piedra roja parecía un zafiro atrapado en las garras de la plata. Hace tiempo que habría vendido la baratija, salvo por una cosa, era imposible conseguir dinero en serio por ella. Bueno, dijo Peter con una sonrisa y un tono de voz diferente, así es como te diriges a un viejo del que quieres deshacerte, pero las reglas del decoro no lo permiten. Ha sido un placer conocerle. Y ahora tenemos que seguir adelante. Íbamos a comer algo. Oh, amigos míos, dejadme ser vuestro guía. Oliver se ofreció. No cobraré mucho por mis servicios, solo un vaso de vino y un mendrugo de pan. Te enseñaré todos los lugares con encanto de mi ciudad. ¿Y los cuadros?, preguntó la niña Ángel. ¿Mostrarás también los lienzos? Por supuesto, respondió el artista sin una sombra de vergüenza. Toda una exclusiva, el ascenso y la caída de Oliver Walker. ¿Le interesa? A simple vista se notaba que al tipo no le gustaba mucho la idea. Pero había venido de lejos, al azar, así que en el fondo estaba dispuesto a la aventura. Peter no tenía ni idea de por qué este vagabundo con ropa sucia al que su novia llamaba artista. Pero para no pelearse, estaba dispuesto a tolerar la sociedad de un hombre extraño. Sobre todo porque parecía inofensivo. Oh, esa apariencia engañosa. Nos vendría bien un guía, dijo tranquilamente. Y no se preocupe por un vaso de vino, podemos dejarle una botella. ¿En serio, Leslie? No creo que los artistas beban, dijo la chica de aspecto angelical. ¿No es cierto, señor Walker? Es cierto, Leslie, asintió Oliver. Odio esos líquidos alcohólicos. Tengo que tomarlos únicamente para inducir la inspiración en mi alma. Y para hacer las paces con las imperfecciones del mundo que me rodea. Las cosas están bien dobladas y organizadas en los cajones. Las cartas de agradecimiento y los certificados desaparecieron de las paredes como si no existieran. El antiguo médico jefe miró distraídamente el inventario y no entendió nada en absoluto. De hecho, contempló las cifras solo para no dar la impresión de ser un incompetente. El papeleo parece estar bien, se estiró Andrew. ¿Ya te vas?, preguntó servicial Christopher, el autor y ejecutor del inventario. Ni siquiera una docena de Igor bastarían para descubrir todas sus maquinaciones. ¿Ni siquiera un café? No, gracias, respondió el antiguo médico jefe. Y no convocaremos al personal. Ahora firmaremos los documentos y ya está. El médico jefe adjunto estaba realmente disgustado. ¿Cómo va a vivir sin este jefe simpático y sin talento? ¿Cómo va a hacer chanchullos y recibir apoyo público e invisible? Ahora el antiguo médico jefe rechazó el banquete de despedida, aunque tenía todo el derecho a hacerlo. Es comprensible. ¿Por qué le despidieron?, preguntó Christopher con voz inocente. Él sabía la razón, por supuesto. Oh, Christopher, es como en un matrimonio, respondió Andrew con seriedad. Tiene mal carácter.
Pero no con su mujer, sino con su suegra. El diputado pensó que ahora las bromas sin gracia no tenían gracia. Sobre todo porque los chistes de Andrew eran muy flojos. «Bueno, dígame una cosa», preguntó el antiguo médico jefe. «¿Qué ha sido ese ruido que se ha oído hoy allí?» «Vi a través de la ventana abierta, como usted y el guardia arrastraban a un hombre». «No es nada aterrador». El diputado guiñó un ojo. «Imagínese, otra vez vino este artista». «¿Cómo se llama?» «Walker». «Walker». Volvió a preguntar el médico jefe. «Nombre familiar». «¿Y?» Exigió que lo internaran. Y luego hizo un espectáculo de sí mismo en la puerta principal. «Bueno, lo tenemos». «¿No deberíamos haberle hecho al menos las pruebas?», preguntó Andrew. «Si no al hospital, al menos a urgencias». «Nunca se sabe». «Oh, mira», Christopher agitó la mano. «No es asunto mío». «¿Soy adjunto en qué departamento?» «Limpieza». «Y ya eres, seamos sinceros, nadie». «¿Y dónde vas a ir a trabajar, si no es ningún secreto?» «Oh, Christopher», dijo el ex médico jefe. Las palabras del adjunto de que ahora no es nadie, dolieron un poco. Pero, en general, fueron justas. «Creo que voy a descansar por un tiempo». Dirigir una institución como esta es un trabajo duro. ¿Necesitas que firme algo más? Christopher estaba pensando en lo maravilloso que sería dirigir un hospital. Todavía hay muchas áreas donde un buen hombre de negocios no ha puesto un pie. Pero había una pequeña barrera entre él y ser director del hospital. Pequeña pero insalvable, al menos en esta etapa de la carrera de Christopher. El recorrido por la ciudad era una ruta kilométrica desde el hospital hasta el café de Morgulis. ¿Y qué más podía mostrar Oliver a estos jóvenes e incultos turistas? Refiriéndose al hecho de que iban a dar un largo paseo, el artista libre les ofreció refrescarse. Pero que no bebieran alcohol bajo ningún concepto, supuestamente, hace que el turismo pierda su elitismo. El café Morgulis estaba situado en el sótano de un antiguo edificio. Había un ambiente estupendo, por lo que el lugar era muy apreciado tanto por los lugareños como por los clientes. El buen tiempo no hacía sino aumentar la sensación de un ambiente maravilloso. Cerca había una encantadora fuente con un niño y un ganso, otra atracción. ¿Ni siquiera podemos tomar un vaso de cerveza?, preguntó Peter sorprendido. Por supuesto que no, objetó Oliver con impaciencia. Aunque Morgulis tiene su propia fábrica de cerveza, eso no es motivo para confundir el alcoholismo con el turismo. ¿Es de verdad?, preguntó Leslie con incredulidad. ¿O solo diluyen el concentrado y lo refrigeran? Es de verdad, dijo el artista. Le dediqué un paisaje urbano a este maravilloso equipo. ¿Quiere comprobarlo? Oliver sugirió sentarse en la terraza. Hacía un tiempo espléndido, y esperaba que su ropa sucia no desprendiera aquí un olor desagradable y estropeara el humor de sus inesperados patrocinadores. Tomaron la gran mesa que les había señalado el artista. Él mismo se colocó de modo que el camarero no reparara en él hasta el final. Cuando Mickey, el trabajador del café, se acercó, se llevó inmediatamente las manos a los costados. ¿Has vuelto a escuchar?, preguntó mirando a Oliver. ¿Qué crees que estás haciendo, jovencito?, se indignó el artista. Mis nuevos compañeros han recorrido un largo camino para disfrutar de la belleza de esta ciudad. Exijo que se cumpla su encargo con carácter prioritario. ¿Quién paga?, preguntó Mickey sin miramientos. Pagamos nosotros, respondió Peter con una sonrisa. Debió de malinterpretar la agresividad del camarero y pensó que se trataba de algún tipo de juego elaborado. El señor Walker dijo que aquí sirven una cerveza excelente. Nos gustaría probarla más fresca. Sí, traiga 3 vasos de oscura y 3 de clara, pidió Leslie. Oh, espera.
Brindarás también por conocernos, ¿verdad, Oliver? Bueno, el artista tamborileó con los dedos sobre la mesa. Solo si insistes. Pero entonces pediría más alitas. Estas alitas están buenísimas. Resumió el camarero. 3 copas de claro, 3 de oscuro y alitas. 3 porciones, dijo Peter. Podemos dejar un depósito. No será necesario, sonrió Mickey. Enseguida. Espero que sepáis lo que estáis haciendo, jóvenes. Oliver encontró realmente un público agradecido. Un chico y una chica escucharon sus historias sobre cómo se creaban las obras maestras. Anticipándose a un trago brillante, se convirtió inmediatamente en orfebre. El horizonte de planificación de un mendigo se reduce a un día, y si el futuro en esta perspectiva es halagüeño, entonces puede relajarse. El día se disolvió imperceptiblemente en los rayos del atardecer, y la cerveza pasó con la misma suavidad a vino fortificado. Los turistas estaban bastante achispados, pero el artista libre tampoco podía presumir de sobriedad. En esos momentos olvidaba que hacía tiempo que había perdido su estudio, perdido sus pinceles y pinturas y se había deslizado al fondo de la vida. Estaba despertando en él el mismo artista que, gracias al esfuerzo de autores desconocidos, se coló en las antologías de la creatividad. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Leslie. ¿A ver la ciudad? Me vendría bien estirarme. ¿No te has estirado lo suficiente, alma mía?, me preguntó el artista con simpatía. Camarero. No, ya he bebido suficiente alcohol, la chica hizo un gesto con las manos. Ni siquiera estoy segura de poder ir. ¿El incomparable Leslie? El salto desató Oliver no solo su lengua, sino también sus pensamientos pecaminosos. ¿Has hecho alguna vez de modelo? J.E., no, sonrió la chica. ¿Por qué? ¿Soy apta? Por supuesto. Dijo el artista con entusiasmo. Puedes escribir cualquier cosa. Incluso un ángel o una mujer fatal. Hay tipos tan universales que... Y Oliver se explayó en una larga historia sobre la cantidad de modelos que había tenido en su vida. Las mejillas de Leslie enrojecieron por los sabrosos detalles, y los puños de Peter se volvieron de plomo. Observó con rabia cómo aquel vago se metía con su novia delante de sus propios ojos. Y a ella no parecía importarle la atención. Escuche, señor Nenshaw, dijo finalmente Peter. Walker, corrigió al artista y sonrió con disgusto. No se preocupe. Creo que ya has bebido bastante. Y nosotros ya hemos tenido bastante de tu compañía de borrachos. Y tampoco eres un buen guía. La dicción del tipo, a pesar de la cantidad de alcohol que bebía, era clara. Solo empezaba a tirar de las vocales, como si intentara hablar cantando. El hecho de que el artista estuviera intoxicado solo era evidente por sus ojos astutos y su comportamiento cada vez más fanfarrón. Así que escúchame, dijo Oliver, terminando su tercera botella de vino fortificado. Eres un hombre guapo y apuesto, pero ni siquiera sabes vivir. ¿Yo?, volvió a preguntar Peter. Había bebido menos, pero tampoco tenía mucha experiencia en este negocio. Y aquel viejo, que solo pretendía humillarle, le ponía de los nervios. ¿Crees que si Leslie pudiera elegir, estaría contigo, un hombre estúpido y poco creativo, habría estado contigo? No, ella se iría. Se iría con un artista, por emoción, por sentimiento. A alguien que podría darle no un teléfono nuevo, sino una tormenta de sentimientos sin igual, inmortalizar su belleza en lienzos, y... Esa fue la gota que colmó el vaso. Mientras Oliver continuaba con su denuncia, el joven se levantó, agarró al artista y lo arrojó a la fuente con la silla. Al huir, el artista experimentó una sensación de ligereza y añoranza. Era como si no le estuviera ocurriendo a él, sino a otra persona, y no en la realidad, sino en un sueño. Tras el chapoteo del agua en la terraza se hizo un silencio sepulcral.
Lo rompieron los aplausos de Mickey. Brillante, dijo el camarero. El establecimiento le hará con mucho gusto un descuento del 20% en la cuenta final. A Paul le pareció que Oliver había tocado fondo y no salía. Varios clientes corrieron hacia la fuente para ayudar al desafortunado. Leslie parecía a punto de caerse al suelo de vergüenza y bochorno. Evan echó un vistazo a la oficina para ver si había olvidado algo importante. Parecía que se lo había llevado todo. Gracias a este manicomio, vamos a otro. Llevaba varios años trabajando como jefe del departamento de cardiología, enfadado con alguien, esperando algo. Y ahora iba a conquistar una nueva cima. Evan estaba seguro de que un día lograría cambiar el sistema médico para que se volviera hacia el paciente. Y junto con la mueca burocrática, mostraba una bonita y pulcra sonrisa. Así que así nos vamos, oyó una voz familiar detrás de él. Así que nos despedimos, ¿eh? Bueno, no es que yo sea un paciente, no necesito necesariamente que me traten con humanidad o me humanicen. Evan se dio la vuelta. Victoria estaba de pie en el umbral, la enfermera con más talento del departamento, y también su favorita. Era una chica increíblemente guapa, de figura cincelada y rostro encantador, pero de lengua afilada. Durante los 2 últimos años, solo fingieron no conocerse y no amarse. En el hospital circulaban rumores sobre su relación, pero la joven y feliz los negaba. No nos vamos a despedir, sonrió Evan. ¿Me mudo a otro planeta? Estaré a 100 kilómetros de ti. ¿Sabes con qué frecuencia nos veremos? Una vez al mes, por lo menos. Victoria se rió para lanzar otra pulla, pero de repente se echó a llorar. Interiormente, el cardiólogo estaba preparado para cualquier reclamación, celos, gritos. Pero no para las lágrimas. Esta arma femenina le obligó instantáneamente a declarar la rendición. Y ahora él, inicialmente dispuesto a aclarar las relaciones, de repente se ablandó al instante. Y empezó a pensar cómo calmar a la favorita, y al mismo tiempo explicarle que la separación definitiva no está en sus planes. Victoria, vamos, le dijo. Quería irme sin despedirme. Eres tonto, Evan, replicó la chica. Eres doctor en inglés, pero eres tonto. Para irse en inglés, hay que ser inglés. Y tú, mi cosmopolita, solo puedes irte a lo tonto. Vika acababa de cumplir 25 años, y todas las enfermeras con las que había empezado a trabajar después de la universidad se habían ido a estudiar para ser médicas o se habían largado, casado y cogido la baja por maternidad. Pero, ¿a quién iban a contratar? Conductores, obreros, encargados como mucho. Victoria quería un príncipe. El único disponible era Evan, que era más como un rey en el exilio. Un eterno errante, impedido de ascender al trono por sus enemigos. Victoria, vamos, volvió a decir el cardiólogo. Tú y yo no nos vamos a despedir. Creo en las relaciones a distancia. ¿De verdad?, preguntó la chica. Y yo no creo. ¿Sabes cuántas proposiciones me han hecho? ¿De matrimonio? Evan se sorprendió. Creía que estábamos saliendo. Eres un tonto, Evan, gritó la enfermera. Ofertas de trabajo. He tenido todo tipo de ofertas de trabajo. Enfermera jefe, clínica privada. Eres la única razón por la que me he quedado. Estoy esperando a que me hagas feliz. Evan tuvo que admitir que ella tenía razón. Ya era hora de sentar cabeza, de tener una familia e hijos. Consiguieron ocultar su relación incluso a su amigo Griska. Que, por cierto, no está muy disgustado por la marcha de un camarada. Después de todo, no en alguna parte se va, y en la promoción. Lo siento, Victoria, Evan exhaló. Supongo que no estoy listo. No estoy listo todavía, eso es todo. ¿Para qué? Bueno, para mi familia,
respondió el cardiólogo. Si mi hijo se pone enfermo, ¿y sabes cómo soy yo? Llamaré a un consilium. Hablaremos de todos los mocos del personal o, Dios no lo quiera, del malestar estomacal. Tonto, tonto Evan, dijo Victoria, pero con voz tranquila. Cogió la mano de su hombre. Tenemos que intentar hacer las cosas como la gente. ¿Cómo?, preguntó Evan. Te pedí que mantuvieras nuestra relación en privado para que no te estrangularan aquí. ¿Sabes lo difícil que es para un marido y su mujer estar en el mismo equipo? Yo podría soportarlo, replicó Victoria desafiante. ¿O es que no has visto lo fuerte que soy? Me refiero a otra cosa. Podrías haberme presentado a tus padres, alquilar un apartamento juntos. En la residencia no hay encuentros románticos. ¿De verdad estás tan desesperado por conseguir dinero para mí? Evan se sintió avergonzado. Aunque tenía un puesto respetable, seguía viviendo en la residencia como técnico de laboratorio. Excepto que le dieron una habitación separada, pero el doctor no hizo nada por hacerla acogedora. Ni siquiera colgó una cortina en la ventana. Victoria vivía un piso más arriba, y tuvo que dominar las maravillas de la ciencia del espionaje para que nadie viera su encuentro. Y no le proporcionó ningún romance. Si le regalaba flores, era una vez al año, no más a menudo. Nunca la llevó al mar. Cierto, siempre ayudó económicamente, pero el dinero es solo un pedazo de papel. No sentimientos. Se convirtió en un descubrimiento para el que su Vicky, a la que utilizó descaradamente durante los 2 últimos años, también tiene alma. Y él parecía haber escupido en esa alma. Preséntasela a sus padres, suspiró Evan, intentando cambiar de tema y alejar los sentimientos desagradables. Ay, eso es imposible. Mis padres, ya sabes. Y el cardiólogo hizo un gesto vago, que podía interpretarse de 2 maneras si se deseaba. O ausente en principio, o volado a otro planeta. Evan estaba dispuesto a apoyar cualquier versión, con tal de que no dijera la verdad. Pero si tienes padres, gritó Victoria con impaciencia. He visto el objetivo. Y viven en la misma ciudad donde tú vas a trabajar. ¿Esperas que crea en esas coincidencias? ¿Has mirado mis documentos?, preguntó el cardiólogo. Por supuesto, respondió la enfermera. Necesito saber si está divorciado, si paga pensión alimenticia. Oh, vamos. Ya me entiende. Mis padres están. ¿Cómo decirlo delicadamente? Bueno, no te va a gustar. ¿Tienes una mujer ahí dentro?, siseó enfadada Victoria. Puede que tu verdadero amor esté ahí fuera esperándote. ¿Y yo solo soy una brigada sustituta, para una necesidad urgente? No, que estás, dijo el doctor. Victoria, me doy cuenta de cómo me veo desde fuera. Y también me doy cuenta de que estoy siendo un cerdo. Pero tú y yo somos adultos. No podemos. Evan, basta, lo interrumpió la enfermera, impaciente. Te creo, pero hagamos un trato. Si te vas para siempre. Y no me llames, ni me escribas, ni me pidas nada. Nunca te daré nada más, ni una célula de mi cuerpo. Y te juro que me casaré con el primer tractorista o cosechadora que vea. El que llame. Evan suspiró. Victoria era muy buena para él. No solo sabía lo que valía, sino que lo tenía. Y él la había tratado mal, la había menospreciado. Utilizó su amor como si estuviera sacando pasas de un bollo. Todo lo sabroso en su boca y el resto en el suelo. Eso no está bien, pero ¿por qué no pensaste en eso antes? Victoria preguntó. Dame una semana. ¿Qué te parece esto? Dentro de una semana, y todo llegará a su fin. O te propongo matrimonio o tomamos caminos separados. ¿De acuerdo?
La chica se quedó en silencio, preguntándose qué decir. En su rostro se reflejaba toda una gama de sentimientos. Debía de estar intentando comprender por qué perdía el tiempo con aquel hombre bueno pero indeciso. Así, mientras dura la operación y los segundos cuentan, él puede tomar rápidamente la decisión correcta. Pero si se trata de su vida personal, necesita semanas, meses, años. La respuesta al pretendiente indeciso se estaba formando en su boca. ¿Sabes qué, Evan? El vuelo hacia la fuente fue desagradable, pero aleccionador. El aire frío del otoño era vigorizante. Oliver pensó que realmente se había comportado de forma inapropiada. Pero ese pensamiento existía en su cabeza, sin ningún remordimiento ni deseo de enmendarse. Ya estaba hecho, así que, ¿para qué preocuparse? Gracias, le dijo a Peter, que se acercó al vagabundo. En efecto, mi armario debería haberse lavado hace mucho tiempo. Si vuelves a acercarte a mi novia, ¿me oyes?, amenazó el tipo. Te haré. Vamos, Peter, vamos. Leslie corrió hacia él. Oliver, estoy tan avergonzada. No pasa nada, me lo merezco, sonrió el artista. De nuevo quiso hacerle una oferta para trabajar para él como modelo, pero cambió de opinión, mirando a la joven competidora. Encantado de conocerte. Jóvenes, venid de nuevo a nuestra ciudad. Un murmullo reinó en el café. El segundo camarero puso una bandeja con 2 botellas de vino y corrió a algún lugar del interior, a las entrañas. Probablemente iba a llamar a Thomas para que detuviera a Oliver y lo llevara a la comisaría. Pero tal perspectiva no entraba en los planes del artista libre. Pensaba que cualquier situación, incluso la más poco envidiable, podía ser aprovechada. Además, Oliver tenía un problema más acuciante: necesitaba secar su ropa antes de que cayera la noche. Por supuesto, no hacía tanto frío como en diciembre o enero. Pero coger una pulmonía era una posibilidad real. Afortunadamente, ya tenía un plan de acción para tal eventualidad. Salió de la fuente y se alejó lentamente. Y mientras la atención de todos los visitantes se centraba en el joven héroe que le había enviado al baño, Oliver robó ágilmente 2 botellas de vino fortificado que le había dejado el camarero y las escondió en su abrigo. Salió del café con paso victorioso, despidiéndose con la mano de la mujer de la mesa. Oliver se alejó una distancia prudencial, temiendo no tanto exponerse como congelarse. En su mente ya había madurado un plan para escapar de una muerte fría. Enfrente de la cafetería había un parque recientemente acondicionado. Habían puesto bancos, cenadores, zonas de juego para los niños. Y lo más importante, braseros donde se podía encender fuego y usarlo para secar cosas. Oliver tuvo suerte, alguien había asado carne recientemente y había dejado brasas calientes. El artista arrojó un poco de broza que había recogido cerca y empezó a avivar las llamas. Había algo filosófico en ello, algo eterno. Es cierto lo que dicen, se puede mirar el fuego infinitamente. Cuando las ramas estuvieron ardiendo, les puso un par de troncos, como si los hubieran dejado allí para él. Cuando estuvo lo bastante abrigado, Oliver encontró una rama grande, la hincó en el suelo y colgó su abrigo para que se secara. Puso las botas y los calcetines en el borde del brasero, lejos de las llamas. Enterró los pies en la arena mezclada con ceniza y se sentó en un tronco. Así pasó 2 horas calentándose junto a las llamas y bebiendo vino de una botella. El dichoso calor se extendió tanto por fuera como por dentro de su cuerpo. Pronto todos los problemas empezaron a retroceder a la periferia de su conciencia. Además, se le ocurrió una gran idea. ¿Quién dijo que no podía ir al hospital? Cuando oscurezca, entrará por la ventana. Escogerá cualquier habitación, se tumbará en una cama vacía y les dirá a los pacientes: ¿tienen a todas las personas allí? Cuando por fin oscureció, y Oliver estaba completamente borracho, comenzó su difícil viaje al centro médico. No era solo la oscuridad, que al menos quedaba diluida por las farolas,
sino también el suelo nativo. Intentaba saltar y golpearle en la cara. Tuvo que sacar las manos para no arañarse la nariz. Por fin aparecieron los edificios del hospital. El artista libre, aunque no se consideraba un anciano, ya no estaba para hazañas acrobáticas. Conquistar la valla le parecía como escalar la cima de una montaña. Necesitaba urgentemente una ventana abierta para entrar. Incluso el segundo piso era un obstáculo insalvable. Pero tuvo suerte. Alguien había dejado una ventana abierta en el anexo del hospital, justo cerca de la entrada principal. Justo donde el guardia y algún otro personaje le habían llevado hoy. Era en este punto donde la elevación descendía, por lo que era posible llegar a la ventana abierta sin demasiado trabajo. El artista libre se sintió exultante una vez dentro. En la oscuridad absoluta sintió lo borracho que estaba. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Los pacientes apenas respiraban y Oliver se escabullía para no despertarlos. En la oscuridad palpó la cama y la buscó a tientas. Era pequeña, estrecha, y los burócratas ahorraban dinero en todo. No había manta, y la almohada era pequeña y ridícula. Esta estaba definitivamente desocupada. Oliver gateó hasta la cuna, se tapó con una sábana y se quedó dormido. Era cómodo, suave, cálido y tranquilo. Por alguna razón la cama tenía los lados blandos, pero la mente embriagada del artista libre no le prestó ninguna atención. La llegada del artista no despertó a nadie, aunque hacía mucho ruido. Me pregunto por qué. Helga no pudo evitar la feliz noticia: su hijo regresaba a la ciudad. Y no cualquiera, sino el médico jefe del hospital local. No podía creer su felicidad, que un padre tan negligente pudiera tener un vástago tan maravilloso. Evan no la mimaba con visitas, pero tampoco la decepcionaba con llamadas. Ayer llamó y dijo como si nada: vuelvo a casa como médico jefe. Que iba a escribir una tesis y en general va a alcanzar las estrellas. Helga estaba encantada. Tendría que traer a casa a su viejo tonto, y entonces el viaje de su vida podría considerarse un éxito. Por supuesto, podría pasar el resto de sus días sola. Pero sentía que era su hijo, y no ella, quien necesitaba el reencuentro ahora. Podía ver por qué Evan le guardaba rencor. Que ella no podía quedarse con Oliver, no quería soportar su estilo de vida y sus duras palabras. Y aunque el artista la había abandonado hacía 10 años, ella seguía preocupándose por él. Preocupada. Al fin y al cabo, 2 niños de pie. ¿Dónde puedo encontrarlo, a ese bastardo? Vance, ¿me copias? Helga llamó a un hombre que tiene Oliver en su teléfono celular. Te escucho, respondió. Su voz era deliberadamente áspera, pero Vance era un buen hombre. Un buen hombre. ¿Lo reconoció?, preguntó la mujer. Por supuesto que lo reconocí, dijo el hombre. ¿Qué, llamas para desearme feliz cumpleaños, amigo? Ya lo era, en agosto. Pero más vale tarde que nunca. Oh, lo siento, Vance, dijo Helga. No llamo por eso. Escucha, estoy buscando a mi Oliver. ¿Lo has visto? Claro que lo he visto. La voz de Vance se volvió de pronto más áspera. Vino a mi casa el otro día, vago. Me dijo que me quería. Pero sus palabras, vieja, no valen ni el aire en que se lanzan. Supongo que no lo aceptaste. No creíste sus palabras. No. La persona con la que hablo respondió. Escucha, trabajo duro, trabajo duro. Mis ojos ya no ven nada, apenas puedo sostener este pincel. ¿Y él? Durmiendo en zanjas, bebiendo amargo en cubos como un pepino. Caminó 5 kilómetros hasta mí sin siquiera jadear. ¿Tiene buen aspecto?, preguntó Helga. Ella sabía la respuesta a esa pregunta. Con la salud de Oliver, ni siquiera la vida en la calle podía hacerle mucho daño.
Excelente. Vance confirmó su suposición. Escucha, recibe una llamada de un compañero de Morgulis. Estaba descansando allí, en la terraza, ¿ha visto una cosa así? Helga pensó un momento, ¿de qué estamos hablando? Y entonces recordó, el mismo lugar donde había probado sus primeros cócteles cuando era muy joven. ¿Este lugar sigue teniendo demanda entre el público? Ah, ¿es un café? La mujer se sorprendió. Vaya, ¿siguen en activo? Por supuesto, respondió Vance. ¿Y usted no sale de casa para nada? Oh, salgo Vance, salgo. Entonces, ¿qué pasó allí, en este café que? Oh, eso es correcto. Este tonto nuestro encontró a unos chicos, los cabreó y uno de ellos casi lo ahoga en la fuente. Lo mantuvo bajo el agua durante 3 minutos, ¿puedes creerlo? Todo burbujeaba, querían llamar a la policía. Pero salió ileso. Helga agitó la mano. A Vance siempre le gustaba adornar. ¿Te diré algo, Vance? Si ves al mío, dile que lo estaba buscando. No me encuentro bien, me voy a morir, dilo. ¿Qué, vieja, es verdad? Preguntó la interlocutora. No te atrevas a decirme eso, ¿entiendes? Me lo pensaré, respondió Helga y colgó. Todo cambia a peor, pensó Christopher, sentado en su acogedor despacho. El sillón de cuero se ajustaba perfectamente a su figura, generalmente esbelta. En un rincón había un caro hervidor eléctrico con filtro incorporado, cafetera, humidificador y otros regalos de contratistas agradecidos. Si de repente quería descansar, podía tumbarse en el sofá de cuero, otra sorpresa que recibió tras la reforma de la entrada. Pero Christopher no tiene tiempo para descansar. En la puerta hay una orgullosa placa grabada en oro, médico jefe adjunto de limpieza. Es una obra de arte, la impresión es uniforme y no hay ni una mancha ni un punto en la superficie. La placa más bonita del país. Christopher estaba seguro de que incluso el propio ministro de Salud tenía un sello peor. Se hizo a sí mismo, y al mismo tiempo renovó el hospital, los edificios y los alrededores. Por desgracia, el espacio disponible para reparaciones y mejoras en el hospital se estaba agotando. El dinero se acababa, y Christopher aún tenía que renovar su coche y enviar a su hijo a cursos de idiomas en el extranjero. Tendría que arreglárselas. Cuando le nombraron médico jefe adjunto, los detractores se rieron. Christopher ni siquiera tiene el título de médico. Tú no eres médico. Dijo uno de sus enemigos, eres el tendero. ¿Quién te ha dado derecho a llamarte médico jefe adjunto? Christopher reaccionaba con calma ante tales ataques, respondiendo con mesura. Con sus detractores se fue arreglando poco a poco, porque los jefes de cocina siempre tienen las manos largas y limpias. De hecho, ¿es una broma que un hombre que no está directamente relacionado con la medicina, se convirtiera en médico jefe adjunto? Christopher respondería a esta pregunta en bloques. En primer lugar, tienes que convencer a todos de que eres indispensable. En segundo lugar, en todos los niveles para crear la confianza de que sin el cargo de médico jefe adjunto en el hospital no puede prescindir. En tercer lugar, aferrarse a la posición tenazmente, desde la última fuerza. Y entonces pasarán todas las tormentas de personal. El anterior médico jefe se interesaba poco por los asuntos del hospital y prefería quedarse en su despacho. Durante el último año no había intervenido en ningún asunto, dejándolo todo en manos de sus adjuntos. Pero Christopher siempre estaba en el meollo de las cosas, sacándoles el máximo partido. Como hoy, por ejemplo, vio a aquel vagabundo y se hizo pasar brillantemente por un médico para deshacerse de él. Actuó de tal manera que no hubo una sola moneda en todo el hospital y en el barrio que no le cayera en silencio al médico jefe adjunto en la parte económica. Su orgullo especial era la tienda de rituales. Christopher alquiló el local en el que había crecido por un beneficio increíble. No para el hospital, por supuesto, sino para él mismo.
El papeleo decía que se suponía que era otra cosa. No recordaba qué era. Todos los días acudían a la funeraria familiares inconsolables a despedirse. El comercio de coronas, lámparas, cintas y cruces floreció. Por supuesto, la vista de la parafernalia funeraria desde la entrada principal del hospital no siempre era del agrado de pacientes y visitantes. Sobre todo cuando había un coche fúnebre aparcado en el aparcamiento. Pero a los descontentos, Christopher siempre respondía con filosofía. Memento mori, decía el médico jefe adjunto. Recuerda la muerte. Todos salimos de las cenizas, y es solo cuestión de tiempo que volvamos a las cenizas. Hablando de cenizas. Consiguió que el hospital comprara las urnas más caras del país. Por desgracia, había un defecto. Los cubos de basura eran demasiado resistentes y llevaban 4 años sin estropearse. Era imposible romperlos. Solía renovarlos cada año o incluso más a menudo. Christopher no descartaba la posibilidad de tener que sabotear los cubos de basura, increíblemente resistentes, y comprar otros nuevos. Antes todo iba bien, pero ahora había un nuevo reto. Envían al hospital a un médico jefe joven y muy verde de solo 35 años. Y lo que Christopher había oído de él no inspiraba optimismo. Un médico fanático y totalmente dedicado. Lo más probable era que no tolerara ningún tipo de maquinaciones y violaciones. Al contrario, metería sus largas narices en las finanzas de Christopher o, Dios no lo permitiera, le obligaría a compartirlas. La víspera, el jueves, el médico jefe adjunto acudió a uno de los edificios médicos, donde las obras de reparación estaban en pleno apogeo. Según los documentos, deberían haber terminado hace 2 meses. Pero los albañiles, contratados por un hábil contratista, trabajaban muy despacio. Y al fin y al cabo, los certificados de obra terminada se firmaron hace tiempo, el dinero se transfirió. El anterior director no se metía en esos asuntos, pero es poco probable que su sucesor sea tan maleable. «Moveos, cabrones», gritó Christopher, observando a los trabajadores. «Moveos o os dejo sin un céntimo». Pero las palabras del capataz no surtieron efecto alguno. Los operarios de acabado deambulaban perezosamente por la sala y trabajaban a paso de tortuga. Era la clase de desesperanza y fatalidad con la que debían trabajar los esclavos en la antigua Roma. Por desgracia, Christopher no era un patricio, por lo tanto, no podía influir en los trabajadores esclavos con los métodos que tenía en mente. El chambelán intentó calmarse y recobrar la compostura. En principio, si se trabaja día y noche, incansablemente, para el lunes es bastante realista terminar. El viernes, lo más probable es que el nuevo médico jefe no profundice tanto en los asuntos del hospital. Además, le había preparado un gran programa: restaurante, billar, sauna. «Vamos, vamos», gritó Christopher, marcando al contratista. El teléfono no estaba disponible. «¿Por qué gritas, padre?», le preguntó el constructor, que olía a vino. «No hace falta que nos grites, somos gente con experiencia». Un hombre inteligente dijo: «Si lo haces mal y rápido, la rapidez se olvidará, pero la calidad se recordará. Y las buenas obras, como siempre, no se hacen rápido». «¿Sabéis hacer un buen trabajo?», le retó Christopher. «Hazlo por mí, no importa cómo». «También es mejor tomarse su tiempo con las cosas malas, padre». «¿Oh, qué pasa? Si haces cosas malas, las aceptarán tarde». «Eso es lo que te estoy diciendo». «No, no podría discutir con esos bastardos. Por eso un contratista debería estar encima de ellos, darles espátulas y pinceles, llevar pinturas. O mejor aún, coger un látigo y azotar, azotar, azotar». Aquel día Christopher no fue a casa a pasar la noche, estudió los documentos financieros hasta que se le pusieron negros los ojos, y se aseguró de que no se perdía ni una mosca en ellos. Su mujer comprendía su ajetreo. Claro, si él no tuviera ese trabajo, la vida de ella se acabaría en un santiamén.
Son las 6 de la mañana. Evan siempre se despertaba a esa hora. No importaba si era un día laborable o un fin de semana. Si se tumbaba en la estufa el tiempo suficiente, podía ver las perspectivas flotando. Hoy, por supuesto, no había prisa. Se subiría tranquilamente al coche, llegaría a su ciudad natal. Se pondría en su nuevo hospital desde el principio, antes de encariñarse con los nuevos diputados. Y luego volvería a pensar, muy detenidamente, cómo estar con su amada. Después de todo, la conversación de ayer con Victoria fue como una bofetada. Realmente iba a continuar su relación con ella. Visitarla una vez al mes o más a menudo, pasar un buen rato con ella. ¿No era suficiente para Baike? Evan no entendía por qué todas las mujeres, tarde o temprano, le exigían no solo su atención, sino también su propio corazón. Para distraerse de pensamientos desagradables, el médico decidió leer noticias sobre la institución que le habían enviado a dirigir. Evan tecleó en el buscador Hospital número 5, y el primer enlace a un vídeo en una popular red. Mostraba a dos hombres sacando de la entrada principal el cuerpo sin aliento de un vagabundo. Parecía dar señales de vida, parloteando con la cabeza. «Cálmese, soy médico», dijo uno de los héroes. Aunque llevaba un jersey normal y corriente en lugar de una bata. Si lo llevaron a urgencias, es digno de elogio. Podrían haber usado una camilla o una camilla, pero... Algo le dijo a Evan que no lo tratarían. Puede que solo sea un vagabundo, pero tiene derecho a la vida. Y a su salud. El vídeo fue tomado el jueves, antes de que asumiera el cargo. Está bien, pronto tendrá un enfrentamiento. Así es como va a empezar a limpiar el hospital y el sistema de salud. Evan subió al coche e introdujo una dirección conocida en el navegador. Tardaría hora y media en llegar a las 8:30 de la mañana, aunque todo el mundo esperaba que estuviera allí a las 9. Además, entraría por la entrada normal, no por la de servicio, para conocer el hospital desde dentro. Diría que era un paciente, pediría el libro de registro. Pero sus planes no salieron bien. Evan oyó una voz servil mientras cruzaba la entrada del edificio principal. «Por cierto, te estamos esperando desde las 6 de la mañana». Un hombre bajo le esperaba en la puerta, un hombre del que no se podía decir nada con certeza. No era ni delgado ni gordo, ni peludo ni calvo, ni inteligente ni estúpido. Sonrió ampliamente y tendió la mano al cardiólogo. Evan no tuvo más remedio que estrechársela. «Encantado, encantado de conocerle», dijo el hombre. «Me llamo Christopher y soy su primer adjunto. Hablemos así, simplemente, Evan Christopher, sin barreras, sin límites. Que sea sencillo, que sea correcto. ¿Qué me dices?» Algo en este hombre le resultaba familiar a Evan. La voz, creo, y el suéter. ¿Dónde lo había visto antes? ¿Tal vez en una recepción? Correcto, este es el mismo tipo del vídeo que vio esta mañana. No muchas vistas, por supuesto, pero aún así. El director médico jefe sacó el móvil del bolsillo, el enlace estaba guardado. «Hola, Christopher», dijo Evan. «Soy el nuevo médico jefe. Me pregunto dónde te he visto antes». Y entonces contesté en internet. «Mira, ¿no estás en este vídeo?» Encendió el teléfono y se lo enseñó a su ayudante. Pero no se avergonzó ni un segundo. Poniendo la misma sonrisa característica en su cara, dijo sin vacilar. «Ya ve lo bien que lo estamos haciendo. Le hemos curado». «¿A quién?» El médico jefe se sorprendió. «¿Sabe quién es el paciente?» «Aquí, no fue un poco a la sala de emergencias, así que nos mudamos». «No prestes atención, no te preocupes». «¿Sabes lo que le pasó?» Evan preguntó. «Por supuesto», Christopher respondió. «Él está bien. Le hemos cargado un poco, se ha levantado y se ha ido».
¿Cómo se llama este hombre? Así puedo verificar la información. Conocido como Oliver, el ayudante del sheriff empezó a dar golpecitos con los dedos, pensativo. Nempsou. Walker. Evan, ¿qué pasa? ¿No te encuentras bien? Oliver se despertó con un terrible dolor de cabeza. Era como si le hubieran drenado la energía vital y su cuerpo estuviera lleno de plomo. No podía moverse. Y lo más importante, no podía entender dónde estaba ni cómo había llegado hasta aquí. El artista libre estaba tumbado de lado en una habitación en penumbra. Todo lo que tenía delante de los ojos era rojo, como si le hubieran echado delante una cortina insípida. Solo su brazo izquierdo se movía débilmente, el resto de su cuerpo rígido por la pose forzada. El ayer volvía en fragmentos que aparecían ante los ojos de su mente como en un caleidoscopio. Aquí le estaba echando Vance. Aquí pide que lo ingresen en el hospital. Luego, como en los viejos tiempos, bebe en casa de Morgulis y se baña en la fuente. Y parece que va al jardín público. ¿Cómo ha acabado aquí? Al oír voces, Oliver se apresuró a cubrirse con una sábana. Rodó sobre su espalda, cerró los ojos y contuvo la respiración. «No puedes hacer eso», gritó la primera voz. «No puedes hacer eso. Mira, si se trata de este vagabundo. Y Dios con él, ¿a quién le interesa?» «A mí, me interesa», contestó el primero. «Usted es médico jefe adjunto de oficio». «Sí, de oficio», dijo la segunda voz. «Pero de hecho, tengo un título técnico». «¿Técnico? Y yo le digo que no puede hacerlo», gritó el hombre furioso. «No puede vender parafernalia funeraria fuera del edificio principal del hospital». «Por el amor de Dios», le contradijo una segunda voz. «Eso es mucho dinero». «Deberíamos haber abierto una cantina aquí», objetó la primera voz. «Una farmacia, cualquier cosa. Pero no una tienda de rituales». «Por cierto, ¿de dónde has sacado las llaves?», soltó Christopher. Primero el nuevo médico jefe le enseñó un vídeo espeluznante en el que aparecían él y un guardia arrastrando a Oliver. Y luego le echó la bronca por lo de la funeraria. Y la jornada laboral ni siquiera había empezado oficialmente. Pero entonces Christopher se volvió loco y abrió la puerta de la tienda con su propia llave. «¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar una manera de salir de esto». «¿Por qué no voy a tener yo llave?», le pregunté de manera servil. «Yo soy el tendero. Voy por ahí comprobando las cosas». «¿Y si hay algo mal?». «¿Y si te pillan en corto?», replicó Evan. «Tendría que pagarlo el hospital, tú eres el empleado contratado». El día anterior volvió a la mente de Oliver. Las palabras clave: hospital, médico, sala de rituales. Como él, a hurtadillas en la oscuridad, había decidido entrar en la sala. ¿Dónde?, se preguntó, se había metido. «Evan, no nos hagamos los graciosos», dijo Christopher. «Sí, la funeraria no es una visión agradable para algunas de las personas más impresionables. Pero mira el orden que hay dentro. ¡Qué limpieza!». El médico jefe tenía otra opinión. Percibía un olor sutil pero desagradable. ¿Qué es algo que la gente puede desprender? Sí. Espera, ¿en serio? Mira qué limpio está todo aquí. Christopher siguió empujando. Coronas a un lado. Cintas en otro. Cruces en un tercero. Ataúdes. Sí, hablemos de ataúdes, estuvo de acuerdo Evan. Este ataúd personalmente. ¿No plantea ninguna pregunta? Tumbado bajo la sábana, Oliver empezó a temblar. Las voces se hacían más fuertes y los pasos más cercanos. Pensó en quitarse el velo, saltar y salir corriendo. Pero su rígido cuerpo difícilmente aprobaría tal dinámica. ¿Lo ves?,
preguntó Evan. Por el amor de Dios, aquí hay un cadáver. Está en el ataúd, no en la nevera. Los ojos de Christopher se abrieron de par en par. Efectivamente, en uno de los ataúdes, bajo la sábana, se veía claramente la silueta de un hombre. El único matiz era que los brazos yacían de forma antinatural sobre el pecho, como si hubieran sido colocados con descuido. Invadido por el miedo, Christopher bajó la sábana. Sus ojos se oscurecieron. En el ataúd yacía el vagabundo que ayer habían llevado a la esquina del hospital. «Dios mío», susurró el ayudante del sheriff, cruzándose de brazos. «Dios me perdone, Dios me perdone, Dios me perdone». «Padre», gritó Evan, corriendo hacia el ataúd. «Padre», sollozó Christopher. Sentía pena por todos, el pobre vagabundo cuyo infarto de ayer había confundido con un número de talentos. El nuevo médico jefe, que empezaba a trabajar con un incidente tan trágico. Pero sobre todo a sí mismo, porque es él, Christopher, quien será considerado responsable de lo ocurrido. Y parece que va a ser algo más que un simple despido. Los investigadores de la capital vendrán aquí, cavarán, escarbarán, y encontrarán hasta el último céntimo que se filtró en la tesorería del Estado. Ejem, de repente el cadáver tosió y abrió los ojos. «Oh, Evan, han pasado años. ¿Te has olvidado de tu expediente?» En el silencio que siguió, se oyó un ruido cuando el médico jefe adjunto de Asuntos Económicos se desplomó en el suelo. Evan abofeteó las mejillas de Christopher, tratando de que recobrara el sentido. El subjefe abrió los ojos. «Menos mal que hay moqueta por todas partes», susurró. «Me habría hecho daño». El vagabundo se contoneaba, calentando. ¿Cómo podía ser el padre de Evan? Bueno, la vida pasa, pensó Christopher. A veces los padres más repugnantes tienen hijos estupendos. Pero la mayoría de las veces es al revés. ¿Estás despierto?, preguntó el médico a cargo. Quiero una explicación por escrito. Hoy mismo. Con estas palabras Evan se dirigió a la salida. Tenía un duro trabajo por delante. Si se encontraba con semejante lío a la entrada del hospital, ¿qué pasaría después? Aún no había tocado la medicación, la calidad del tratamiento y otros aspectos que conformaban el éxito del tratamiento. Evan caminaba con paso firme, seguido de Christopher, que había vuelto en sí. Oliver, agotado por la borrachera de la noche anterior, le seguía a la zaga. Tenía sed, y se apoyaba en el grifo de la nevera de la tienda de rituales, detrás de su hijo. El médico jefe adjunto tenía tanta prisa que se había olvidado de cerrar la puerta. «Evan», gritó Christopher cuando atravesaron el vestíbulo del edificio principal. «Puedo explicarlo todo, lo juro». «No lo dudo ni un segundo», respondió el médico jefe. Tanto explicar como responder. La gente empezó a mirarlos fijamente. Evan se sintió incómodo, dándose cuenta de que su nuevo personal le estaba conociendo aquí y ahora, en un entorno poco ideal. Pero no iba a cambiar de opinión. «Queridos colegas», se dirigió a los que le miraban a él y a Christopher. «Siento que nos reunamos en un entorno tan difícil. Pero no tenemos tiempo para perder el tiempo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Manos a la obra». El pequeño discurso pareció causar buena impresión en el personal. Evan captó algunas miradas y sonrisas apreciativas y asintió a cada una de ellas. Luego se quedó inmóvil, indeciso, preguntándose qué hacer a continuación. «Evan», por una palabra, una voz familiar sonó a espaldas del recién estrenado médico jefe. «Victoria», dijo Evan, dándose la vuelta. «Eres lo último que me faltaba». «Evan, no estoy esperando», replicó la chica. «Me darás unos minutos ahora mismo o te dejaré para siempre». Christopher se frotó las manos, era su salvación. Ahora, según la situación, organizaría un encuentro privado entre ellos o... No, definitivamente el jefe no iba a echarla.
Zabkov decidió tomar el control total de la situación. Sí, no eches a la chica, dijo. Vamos, te enseñaré tu nuevo despacho. Puedes hablar conmigo. Aquí, mira, este es Frank, nuestro guardia de seguridad superior. Frank, no te duermas. Subió corriendo al segundo piso del edificio principal, a grandes zancadas. De vez en cuando miraba por encima del hombro y hacía un gesto con la mano que decía, ponte al día, ponte al día, ponte al día. Evan suspiró y le siguió, cogiendo a Victoria por debajo del codo. Victoria, no es nada personal, dijo el jefe. Aquí todo se ha ido a la mierda. Está bien, sonrió la enfermera. Ya es hora de que pongamos las cosas en orden. Y yo sé cómo. Al pasar junto al guardia, Evan le hizo una seña. Frank. Una palabra. Oliver no pudo dar crédito a sus ojos y oídos durante un buen rato. Así había crecido su hijo. No solo en estatura, sino también profesionalmente. Es todo un médico de cabecera. Ahora, probablemente, podrá ir al hospital de hotel y comedor gratis. Ahora nadie se atreverá a echarle a la calle ni a hablarle irrespetuosamente. Y al guardia puede incluso tirarle de las orejas, y no le pasará nada por ello. Cierto, cuando el artista libre se distrajo, solo un segundo, este ágil hombrecillo se llevó a su hijo del brazo con una chica. No hay problema. Solo tenemos que encontrar su despacho, es el médico jefe. Deja que la secretaria intente detenerlo, ella es la peor por eso. Los buenos trabajos son difíciles de encontrar en la ciudad en estos días. He hecho mucho por él, razonó Oliver en voz alta. En primer lugar, le traje al mundo. En segundo lugar, le regalé un perro maravilloso cuando tenía 3 años. Mi mujer no quería que tuviera uno, pero ¿quién le preguntó? Cuando mi hijo tenía 6 años, le pinté un retrato. ¿Qué más hice por él? Le puse un nombre, patronímico y apellido, por supuesto. No era gran cosa. Pero en la mente de Oliver, cualquier indulgencia hacia un hombre era la mayor gratitud de su parte. Así que estaba convencido de que Evan no le negaría ayuda. Sobre todo porque era invierno y no había a dónde ir. Podía ir a desayunar por la mañana, y luego a la ciudad, a sus pubs y amigos favoritos. Y dejar que intentaran dejarle fuera. Quieto. Oliver fue sacado de sus pensamientos por un guardia. Literalmente bloqueó la carretera, y el vagabundo chocó con él con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando se reveló el poder de su oponente. El guardia ni siquiera se tambaleó, pero el artista se desplomó en el suelo. Grandullón, le espetó Oliver. Quítate de en medio. Esto es una instalación segura, sonrió el guardia. No puedes entrar y salir de aquí a tu antojo. Sí que puedes, replicó el artista. Si su hijo es el médico jefe. ¿Quién es, Evan? Preguntó incrédulo el guardia. Es idea tuya. Eso es una cruz, dijo Oliver con acaloramiento. Mi querido hijo, han pasado 10 años. Evan tenía órdenes estrictas de no dejarte entrar, explicó el guardia. Pero de todos modos no te habría dejado entrar. Lárgate de aquí. O llamaré a Thomas. A decir verdad, debería haberlo hecho ayer. No, el guardia está definitivamente mintiendo. No hay forma de que su hijo, su propia carne y sangre, ordenara a su propio padre salir de las instalaciones. El oficial definitivamente estaba engañando. Pero ¿cómo burlamos a este zoquete? Debemos entrar, por todos los medios. Y hablar con mi hijo cara a cara. Vale, sonrió Oliver. Yo lo haré. ¿Puedo ir al baño? ¿Al baño?, preguntó el guardia y se rascó la cabeza. No había órdenes del médico jefe.
Y negar tal petición a un mendigo no es cristiano. Venga. Te acompaño a la salida. Cuando pasaban por la escalera, Oliver, con una impetuosidad sin precedentes para su edad, se escabulló de repente y echó a correr escaleras arriba. El guardia gritó tras él, pero no podía moverse a la misma velocidad. No podía moverse a la misma velocidad. Aquí tiene su despacho, jefe, dijo Christopher. Simple pero de buen gusto. En necesidad de reparación, por supuesto. La oficina realmente no daba la mejor impresión. Un escritorio destartalado, una silla con el mecanismo de elevación roto, un sofá sobre 3 patas. Las paredes estaban desconchadas y el pomo de la puerta se tambaleaba. Sin embargo, nada en el mundo es casual. Christopher había elegido deliberadamente este despacho en particular para que el nuevo jefe del departamento le pidiera que lo pusiera en orden. El adjunto demostraría su propia indispensabilidad y eficacia. Bien, dijo Evan. No le impresionaba este ambiente. Déjenos en paz. Y sí. ¿Qué pasa con? Christopher empezó a lamentarse. Esperaba instrucciones para limpiar la oficina. Muy bien, vete, exigió Evan. Nos ocuparemos de ti más tarde. El ayudante salió por la puerta, desconcertado. ¿Ves lo desordenado que está?, dijo Evan. Con lo que tengo que trabajar aquí. No te vas a creer lo que ha pasado. Evan, he estado pensando, dijo Victoria con un toque de solemnidad. Cásate conmigo. Con estas palabras se arrodilló, sacó una caja del bolsillo y la abrió. Dentro había un par de gemelos encantadores. Victoria, levántate inmediatamente, exigió el médico jefe. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de broma?, cuestionó la muchacha. No me pides que me case contigo. Así que he decidido pedírtelo yo misma. Bueno, ¿dices sí o no? La puerta se abrió de golpe. Oliver se paró en el umbral, y unos segundos después el guardia subió corriendo. Hijo, gritó el artista. Hijo. Así eres con tu padre, ¿verdad? Evan, lo siento. Gritó el guardia por encima de él. Ese viejo bribón se ha escapado. Ah, Ombertaken. El médico jefe guardó silencio. Luego miró a Victoria, que seguía arrodillada, y dijo: ¿Querías conocer a mi padre? Evan señaló al sucio vagabundo. Te presento a Oliver Walker. Después, Evan, después, dijo la chica con impaciencia. Te estaba haciendo una pregunta. Estoy de acuerdo, Victoria. Me apunto. Solo con una condición, trabajarás aquí conmigo. ¿De acuerdo?